A través del canal de YouTube varios oyentes nos han dejado una sugerencia. Tratamos a muchos personajes bíblicos, tratamos muchos pasajes, pero poco hemos hablado de un personaje importante. Lo encontramos en el Nuevo Testamento y podríamos decir que es el primer mártir de la Iglesia. Estamos hablando de Esteban. Puedes encontrar su historia a través de Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 15. También lo puedes encontrar en el mismo libro, capítulo 7, y también en el capítulo 8. Esteban era un judío griego. Era uno de los primeros 7 diáconos. La Biblia dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Puedes leerlo en Hechos capítulo 6, versículo 8. Dios le había dado el ministerio de predicar la palabra, y la predicó con tanta unción que nadie resistió la sabiduría y el espíritu por los cuales él hablaba. Dice la palabra que grandes maravillas y milagros siguieron el ministerio de Esteban. El nombre de Esteban quiere decir corona. Ciertamente Esteban tenía un nombre apropiado porque él fue el primero que llevó la corona de mártir. Los judíos helenistas que habían regresado a Jerusalén habían establecido por lo menos 5 sinagogas en esa ciudad. Estas sinagogas fueron nombradas según los lugares de los cuales los judíos habían regresado. La sinagoga de los libertos era una excepción. Los judíos que se reunían en esta sinagoga eran judíos que habían sido llevados presos por los generales romanos. Eran esclavizados y después eran liberados. De esa manera luego podían volver a su país. Ya que Esteban era griego, era justo que él llevara el evangelio a los griegos. Aunque estos judíos habían viajado por todas partes, eran posiblemente hombres cultos. Es decir, que no podían refutar a Esteban porque éste predicó con tanta sabiduría, con tanto poder de Dios, que por eso se enojaron. No podían encontrar alguna falta en el mensaje que compartía. Por eso decidieron asesinar a este predicador lleno del Espíritu Santo. Por esto sobornaron a unos hombres, es decir, pagaron a algunos para que dieran falso testimonio. Estos acusaron a Esteban de hablar palabras blasfemas contra Dios y contra Moisés. Puedes encontrar referencias en Hechos capítulo 6, versículo 11. ¿No te recuerda esto a Jesús? ¿Cómo podemos prender a Jesús? Pues mintiendo, sobornando, comprando a parte del pueblo para que digan que ha blasfemado, para que digan que él puede destruir el templo y en 3 días reconstruirlo. Levantar falso testimonio. Esteban fue llevado al concilio, Hechos capítulo 6, verso 12, es decir, el Sanedrín. Este era el concilio supremo del pueblo judío. Tuvo su origen con los 70 ancianos que Moisés escogió para que le ayudaran a gobernar Israel. En la época a la que nos estamos refiriendo, habían 71 miembros. 70 miembros más el presidente. Ahora bien, dentro de ese Sanedrín se presenta la acusación contra Esteban. La acusación de los testigos falsos contra Esteban, que era doble. Esteban hablaba contra el templo. Esteban cambiaba la ley de Moisés. También decían que Esteban era blasfemo. El sermón de Esteban no es una justificación, tampoco pierde tiempo en tratar de defenderse. El sermón es el más largo que se puede registrar en el libro de los Hechos. Y Esteban comienza el sermón con un saludo: varones hermanos. Pero luego dice: y padres, oíd. E inmediatamente comienza una acusación a los mismos jefes judíos. Aquí Esteban se convierte en el juez que les pronuncia la sentencia. En este sermón Esteban hablaba detalladamente de la historia de Israel. Prueba que siempre rechazaban la gracia de Dios y no obedecían la ley de Dios. Hace mención Esteban también a Abraham para probar que la bendición de Dios le llegó solamente a causa del principio de fe. Esteban da ejemplos de su odio persistente de todo lo que es bueno. Esteban recuerda que vendieron a José como esclavo a Egipto. Esteban habla
sobre las personas que habían rechazado a Moisés. Al final del sermón, Esteban demuestra que la historia de Israel prefiguró a Cristo. Habla del rechazo que recibió Jesús por parte de los judíos. Incluso Esteban acusa al Sanedrín de ser traidores contra Cristo. Les reprende, les dice que son incircuncisos de corazón, de oídos. Les acusa de resistir al Espíritu Santo, de ser los asesinos de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Esteban es apedreado. Mientras los miembros del concilio escuchaban a Esteban, fueron profundamente convencidos de pecado. Se enfurecieron tanto que sus dientes crujían. Arremetieron contra él. Le echaron de la ciudad y lo apedrearon. Lo curioso es que el Sanedrín, este grupo de religiosos, este Sanedrín no podía pronunciar sentencia de muerte, es decir, no tenía poder de pronunciar una sentencia de muerte contra nadie. ¿Pero qué hicieron? Lo ignoraron por ese odio, por esa ira, porque se les confrontó. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros, cuando nos confrontan, ¿verdad? Cuando nos amonestan, nos exhortan porque hemos hecho las cosas mal. Hay dos posibles acciones que podemos hacer. O aceptar esa corrección, o que entre ira, odio, orgullo, y nos rebelamos. Pasó con este Sanedrín, con este grupo político corrupto. No aceptaron la corrección, no aceptaron que Esteban les confrontara. Entre los miembros del concilio estaba Saulo de Tarso. Sin duda, Saulo era uno de los hombres principales que iba adelante para matar a Esteban. Podemos decir que Saulo, antes que fuera Pablo, consistió en la muerte de Esteban. Consistió que se llevara a cabo. Consintió que mataran, que apedrearan a un hombre inocente. Hechos capítulo 8, versículo 1. Por esta declaración sabemos que aprobó y que estaba complacido con la muerte de Esteban. También guardó la ropa de los que se la quitaron para echar piedras. Pablo era testigo y era parte de la muerte de Esteban. Esteban invocaba a Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Por lo tanto, cuando Esteban vio a Dios, él sabía que él era Jesús. El término a la diestra de Dios simplemente indica la posición de poder, de gloria. Y hay muchos pasajes en la Biblia que hace destacar esto claramente. Por ejemplo, Marcos capítulo 14, verso 62. Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En muchos de los pasajes bíblicos donde se lee que Jesús está en la posición de poder y de gloria, se lee que el Señor está sentado. Sin embargo, en Hechos capítulo 7, verso 56, en la traducción inglesa, se lee que Jesús está de pie. ¿Cómo es esto? En una traducción dice que está sentado, en otras traducciones dice que está de pie. ¿Es posible que se levantara Jesús para dar la bienvenida al primer mártir? ¿O se levantó a causa del gran interés que él tenía por la escena de la muerte del primer mártir? Aquí hay semejanzas entre la muerte de Esteban y la muerte de Jesús en el Calvario. Vamos a leerlo brevemente, vamos a leer unos puntos de esa semejanza entre el martirio de Esteban y la muerte de Jesús. En ambos casos la gente estaba incitada. Esteban fue echado de la ciudad. Jesús fue llevado de la ciudad para ser crucificado. En los dos casos, Esteban y Jesús oraron por sus asesinos. Padres, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Los dos se entregaron a Dios. Ambos clamaron en esa muerte a gran voz. En ambos casos fueron gritos de victoria. Aquí hay dos verdades finales. Hay dos cosas que deben atraer la atención del que quiera leer sobre Esteban, el primer mártir de la Iglesia.
la manera de la muerte de Esteban. El versículo 60 dice que Esteban durmió. Nos indica una muerte tranquila, apacible. Qué cosa, ¿verdad? Recibir piedras y que duermas. Yo soy de los que piensan que cuando estemos en una situación como esta, incluso hermanos que son perseguidos, yo creo que el Señor nos dará la fuerza y la capacidad para aguantar ese dolor, como Esteban. Porque recibir un apedreamiento no es nada fácil, ¿eh? Pero que diga la Biblia que durmió, muerte tranquila, apacible. Qué bueno es dormir en los brazos del Señor, qué bueno es descansar en Él. Esta es una primera verdad, pero la segunda, el efecto de la muerte de Esteban en Saulo. Después de esto, Saulo de Tarso nunca fue el mismo. Aunque hizo lo posible para ignorar el convencimiento de su culpa por perseguir a la iglesia, yo estoy seguro, y seguramente tú también, que durante toda su vida recordó esa escena y muchas veces le animó y le dio fuerza. De perseguidor a ser perseguido. Hoy hablando sobre el primer mártir, Esteban, primer mártir de la iglesia. Cuando predicas el Evangelio, tu vida ya no es la misma. Cuando te entregas por completo a Jesús, tu vida cambia por completo. La vida de Esteban cambió cuando recibió al Señor en su vida. Y empezó a predicar, empezó a compartir el Evangelio, empezó a exhortar a ciertas personas que no estaban haciendo bien las cosas. Exhortó al Sanedrín, exhortó a Saulo, que fue testigo de su muerte. Cuando predicas la palabra no te puedes callar. Si el Señor te dice, di esto, tú tienes que decirlo. Si el Señor te dice, haz aquello, tienes que hacerlo. Si el Señor te dice, levántate y ve a este sitio, tú tienes que hacerlo. Tenemos casos y ejemplos en la Biblia de personas, de profetas incluso, que el Señor les mandó algo y hicieron todo lo contrario. Un ejemplo de ellos es Jonás. El Señor le dice que predicara a Nínive arrepentimiento y él desobedeció, él huyó, se quiso esconder de Dios. También sucedió lo mismo con ese falso profeta de Balaam. A la hora de bendecir, a la hora de maldecir, hacía todo lo contrario a lo que el Señor le pedía. Haz esto y él hacía lo contrario. Esteban no. Esteban es un ejemplo de un hermano lleno de gracia, lleno de poder, como hemos leído en Hechos capítulo 6, verso 8. Este es el primer mártir de la iglesia. Y luego vinieron muchos más. Por causa de Cristo tú y yo vamos a ser perseguidos. Por causa de Cristo seguramente habrá enemistad entre nosotros y nuestros padres, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Dice la palabra que el padre se volverá contra el hijo y el hijo contra el padre. ¿Cuántas veces nos han rechazado, verdad? A lo mejor te ha rechazado tu padre, tu madre por causa de Cristo. A lo mejor te han rechazado en el trabajo por confesar que eres seguidor de Cristo. Hay continentes, hay países donde hay persecución a nuestros hermanos. Por ser cristiano te persiguen, te meten en la cárcel, te matan. Lo estamos viendo en África, en muchos países, lo estamos viendo en Asia. Pero el Señor nos dará el poder, la fuerza, la gracia para aguantar esa persecución como Esteban. Antes de morir vio a Jesús a la diestra del Padre. Hoy Esteban nos da una lección. Nos da una lección importante y que poco se está compartiendo en las iglesias. Tú y yo, los que amamos a Jesús, vamos a sufrir persecución. De hecho, cuando venga el anticristo, le va a dar igual que haya asesinos, que haya violadores. Le va a dar igual
que haya maldad en el mundo, porque su objetivo es que mueran los cristianos. Su objetivo es la persecución a los cristianos. Preferirá que haya asesinos a que haya seguidores de Cristo. Sufriremos persecución. Seremos mártires por causa de Cristo. ¿Estaremos preparados para cuando lleguen esos tiempos? Como canta el grupo Misión en una de sus canciones, prepárate, Jesucristo viene pronto. La pregunta es, ¿nos estamos preparando para ese momento? ¿Nos estamos preparando para la persecución? La respuesta depende de ti y de mí.